¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Mi nombre es Wemansin y quiero invitarlos a que nos acompañen a este nuevo programa en donde vamos a hablar sobre censura en el mundo del arte y la expresión artística. Son temas muy interesantes, cómo la sociedad se pone en contra de los creadores. Hablaremos lo mismo de literatura, del sentido del humor, de las redes sociales, de muchas otras cosas, y vamos a comenzar con el mundo de la pintura desde la perspectiva del teórico Paul Luc. Varios casos en específico. Por un lado, Balthus, por el otro, Egon Schiele y después Nick Cave. En 2017, un cuadro de Balthus, Therese Dreaming, que exhibe el Met de Nueva York, fue puesto en la mira. Poco más de 8,000 personas pedían que el cuadro fuera removido, porque el clima de aquellos días en torno a la agresión sexual había hecho, entre comillas, más sensibles esas poco más de 8,000 miradas respecto a la obra del autor. El voyerismo y la objetivación de los niños era lo que, según ellos, promovía la pintura. Se pedía que, por lo menos, se explicara la reputación del pintor polaco, acusado de sentirse atraído por niñas menores de edad. 100 y pico de años atrás, Egon Schiele, el pintor austriaco, fue detenido y encarcelado bajo la falsa acusación de corrupción de menores. Pasó 24 días en prisión antes de ser absuelto. Sus acusaciones, al parecer, fueron un montaje de la policía. Sin embargo, al pintor siempre le persiguió un adjetivo. Sus obras eran consideradas pornográficas, y él mismo era tildado de rebelde contra la moralidad burguesa. La policía de lo políticamente correcto les había echado el ojo. Los censores, y entre comillas, las buenas conciencias, se encienden con este tipo de trabajo creativo. Ahora, como 100 años atrás, están tanto o más al pendiente. ¿Es el arte moralmente condenable? ¿Se le debe pasar por el juicio moral a este y a sus autores? ¿Necesitamos que el arte nos cree cuentos de hadas e imparta justicia? ¿O necesitamos un arte que vaya a lo vivo de la llaga? Y es que la moral, como escribe Paul Luc, parece agotarse en la aprobación y en la desaprobación, en el culpable e inocente. Pero el arte va más allá. La imaginación, que deviene obra de arte, no nos confronta con la moralidad del autor, y lo que vemos no es lo que necesariamente éste piensa, sino lo que imagina. En su ensayo Las cosas como son y otras fantasías, Paul Luc señala que el músico australiano Nick Cave, como otros creadores, se pone un disfraz. En el álbum Murder Ballads, Cave cuenta docenas y docenas de asesinatos. Como la obra es lúgubre, predatoria y violenta, quien la creó, ¿también debería hacerlo? El engaño es su primer recurso, señala Luc, y el escucha, el espectador, el lector, porque Cave escribe novelas además de canciones, lo cree porque es ficción, no porque es real. Nuestra era abre nuevamente, si es que nunca la cerró, la puerta al juicio moral y ético en el campo de la creación. La combinación, por decir menos, produce monstruos mucho peores de los que produce la imaginación. Y ahí justo la gran pregunta. ¿Se busca cancelar la obra, a su creador, o la capacidad de imaginar? ¿Qué les parece esto que acaba de comentarnos Paul Luc? Desde esa perspectiva, ahora nos vamos a la literatura. Estamos ahora en la azotea del Canal 22 y está vinculado con lo que vamos a hacer. Un trabajo que ha hecho una escritora uruguaya, Fernanda Trías, que estaba listo hace 20 años, pero hasta ahora se publicó porque el tema resultaba muy escabroso. Vamos a conocer sobre esto en voz de la autora. La protagonista de este libro se encuentra en un encierro autoimpuesto, donde el único espacio de libertad es la azotea. Es el lugar que nos permite estar afuera sin salir del espacio de confinamiento. Narra, desde su muy particular y poco confiable mirada, la vida en la casa que comparte con su padre y con su hija. La vida de los tres
encierra la razón de ese enclaustramiento voluntario. Han pasado 20 años desde la primera vez que la historia de la azotea se fue a imprenta. Ahora, el libro ve la luz en una edición mexicana publicada por el sello Dharma Books. Pero sin duda la pandemia y todo lo que estamos viviendo le ha dado otra dimensión a la lectura de la azotea, sobre todo, y sí, por la sensación de claustrofobia que ella misma siente en este encierro que es voluntario. También supongo que habrá puntos de contacto donde lectores se pueden sentir identificados, pero sobre todo esta sensación del enemigo que no se sabe si es real o imaginario. Es ese enemigo que además puede ser cualquiera, ¿no? Es el otro. Dentro de la novela, la autora uruguaya plantea una relación incestuosa entre padre e hija, y está también esa otra parte de la propia narradora, un poco esquizoide. Son temas muy sórdidos. ¿Cómo fue recibida esta novela 20 años atrás? Y le pregunto esto a Fernanda porque en los últimos meses los censores de la corrección política intentan pasar ciertas obras y a sus autores por el filtro de la moral. Se intenta que el arte no ofenda a nadie. Pienso que es importante defender, nosotros los autores, ¿no? Y los artistas en general, ¿no? Debemos defender con uñas y dientes nuestro espacio de libertad, que es el espacio de la escritura. En la vida yo tengo mucha corrección política, pero en la escritura es el lugar donde yo puedo explorar los lados más oscuros del ser humano. Y esos lados oscuros también los tengo yo. O sea, son parte de mí porque todos los matices de emociones son parte de todos, digamos, con mayor o menor negación al respecto, ¿no? Entonces eso me parece fundamental. Hay que pelear bastante y que ese es el último bastión, ¿no? Ese espacio de libertad es el último bastión. Converso esto con Fernanda teniendo en la mente las opiniones de otra autora sureña, la argentina Ariana Harvix. En una entrevista publicada por el diario El Clarín a principios de este año, ella señalaba que la corrección política genera arte infame y mencionaba no solo la corrección política exterior, sino la propia, la autocensura. En el caso de la azotea, por ejemplo, en el caso de Clara, ella es un personaje el que tiene todas estas ideas, es un personaje el que tiene todas estas emociones. Y investigar lo que es ser humano, ¿no? Por eso para mí no tiene ningún sentido, ni las cosas que se dicen sobre Lolita, ni nada de eso, porque tampoco era Nabokov el que estaba ¿no? Diciendo esas cosas. Era un personaje, y esa investigación puede incluso tocar fibras sensibles y estar cuestionándote a vos mismo y decir, bueno, a ver, de pronto yo sí tengo adentro un violador, yo sí tengo adentro un asesino o un xenófobo o lo que sea. Bueno, pero confrontar eso a través de la escritura o del arte, igual es transformador para vos mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi maestro, que fue Mario Lebrero, si vos lees hoy sus textos, algunas personas incluso lo han criticado, ¿no? Como misógino. Hay algunas opiniones o algunas descripciones y declaraciones sobre ciertos personajes mujeres que hoy te hacen, ¿no? Te hacen saltar un poquito. Onetti, que es nuestro mejor escritor en Uruguay, es también leerlo cada vez que habla de una mujer, la manera en que escribe sobre la mujer te hace rechinar los dientes. Yo vengo de una generación donde la corrección política no estaba presente, entonces a mí me resulta mucho más fácil reírme de eso. De todas maneras, yo sí creo que también hay mucha energía bastante fuerte, bastante rabia hay en las nuevas generaciones, ¿no? que pienso que van a poder saltarse eso. ¿Qué les parece? Este es un tema verdaderamente para hablar horas, porque podemos hablar de la censura que ejerce el Estado y la censura que ejerce la gente frente a los temas importantes, especialmente ahora en donde todo el mundo opina en redes sociales. Al regresar, el humor.
Continuamos aquí en Semanario N22 y como vamos a hablar del humor, estamos aquí en el estudio de nuestros compañeros de Chamuco TV. ¿Ha cambiado la forma en la que nos reímos ahora en que cualquier persona puede vertir su opinión en las llamadas redes sociodigitales? Sobre esto hablan Hiss, Trino, Terry Gilliam y el escritor sueco Jonas Jonasson. Si el sentido del humor es una convención social, ¿este ha cambiado a lo largo de la historia? La burla, la sátira, lo cómico, el ridículo o el sarcasmo son algunos de los elementos del humor. El sentido del humor es como la dieta mediterránea. Son los mismos ingredientes, pero en cada región las porciones son distintas. En tiempos donde se construye una cultura digital que homologa todo lo que toca a través de la idea de lo políticamente correcto, ¿hay fronteras para el humor? Una de las partes de lo políticamente correcto es estar hablando de política. O sea como si no habla uno del asunto político, anda uno absolutamente pecando porque estamos siendo unos pusilánimes, que no estamos en lo importante, ¿no? Que entiendo el humor en el mundo y el humor no necesita más explicación. ¿La entiendes o no la entiendes? Ahora, si no puedes entender el humor, quiere decir que no hay explicación posible que te haga llegar a la comprensión. Para los creadores de El Santos y la Tetona Mendoza o La Chora Interminable, las redes sociales posibilitan descontextualizar las ideas, así como el sentido del humor. Dudo que hubiera un periódico que volviera a sacar El Santos. O sea, los tiempos cambiaron y ya muchas de las cosas se ven demasiado, no sé si pasadas de lanza o con ciertas vulgaridades o no sé si hasta sexismo o no sé. Supongo que se vería como algo que no está cuidando una serie de elementos que ya ahorita la gente de avanzada debería ya tener muy estipulado. ¿Qué pasa ahorita en las redes sociales? Tienes que tener una autocensura porque en un momento dado, un mal tweet, una mala broma, un mal chiste, te puede hacer que pierdas tu trabajo. Puede haber grupos que hagan que te quieras salir de la red porque dijiste algo incorrecto en el momento. Se volvió una lucha a cadenazos, ¿no? Así tremenda, en la que no hay una especie de libertad, a pesar de que exista libertad de decir cosas. Hay mucha gente muy idiota, hay mucha gente muy imbécil que tiene esto, como decía Humberto Eco, le dio eco y voz a los imbéciles. El semiólogo Humberto Eco en varias ocasiones criticó el uso de Internet y de las redes sociales. En 2015 dijo que el drama de Internet es que ha promocionado al tonto del pueblo al nivel de portador de la verdad y permite la invasión de los idiotas. Por otro lado, la palabra sarcasmo viene del griego sarcos, que significa carne desgarrada. Esa misma raíz llega a la palabra sarcófago. Pareciera que, al menos en la herencia indoeuropea, desde hace siglos, el humor expone los huesos. That's fantastic. That's great, because that's absolutely right. Sarcasm, satire, these things sort of reveal the truth of stuff. The skin is the false part in many ways. You pull the skin off and see what's really inside. And that's what humor, for me, is really about. And I've always felt the things that are really important in life, the really serious things, are the things you gotta deal with humor. And it's a way of testing how important they are. If they survive your sarcasm or your humor, then they are important. If they collapse because you're making jokes about them, then they weren't worth believing in anyway. Yo prefiero el humor que no menosprecie a la gente, que no aminore a la gente, siempre viendo hacia arriba, hacia la gente del poder, que no denoste a los de abajo, sino que vea hacia arriba.
En la cultura de la homologación, donde pensamos lo mismo y nos ofende lo mismo, se dejan de lado los procesos locales de quienes no participan de ese delimitado espacio creado por empresas que tienen ganancias anuales mayores al Producto Interno Bruto de varias naciones en el mundo. Es por ello que la clase política del planeta ha entendido las reglas del juego y ha sacado beneficio. El sentido del humor queda limitado por las falacias de libertad. Espero que volvamos a tener esa especie de burla a nosotros mismos moderada y a veces saltarnos la barda y decir cosas que son políticamente incorrectas y no pasa nada, no pasa nada. No se trata de ofender a una minoría, no se trata de ofender a una persona, se trata de decir y de ver la realidad y tener ese sentido del humor que nos va a seguir ser auténticos. We're living in a very strange time right now. It's like Cassandra's box was opened up and the madness is out there. And the clowns have taken over the presidencies of things. But when it's done, it's almost destroyed humor. It's certainly destroyed satire. Yo coincido con Terry Gilliam y con Jonas Jonasson y con muchas de las opiniones vertidas. Si tenemos que explicar el humor, entonces algo no está funcionando bien. Y sin el sarcasmo, pues entonces, ¿para qué el humor? Vamos a hacer una pausa y tenemos más al volver sobre esto, censura en tiempos de redes sociodigitales. Continuamos aquí en Semanario N22, estamos hablando en este programa sobre la censura y en nuestra anterior nota sobre la censura que se ejerce desde las redes sociodigitales. La pregunta es, ¿los usuarios de estas redes sociodigitales realmente son libres de expresar sus ideas? Vamos a verlo a continuación. Nada es gratis en esta vida. Todo tiene un precio. En el caso de las redes sociodigitales, el producto somos nosotros. En el ámbito tecnológico son 5 empresas las que tienen un control desmedido en el planeta y aunque éstas lo nieguen, saben todos nuestros datos personales. En Alemania se ha gestionado una ley que protege a los ciudadanos después de demostrar que por cada usuario hay centenares de cuartillas en las bases de datos de lo que se conoce como GAFAM, acrónimo de las compañías Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. De hecho, algunos teóricos afirman que hoy vivimos el capitalismo de datos o capitalismo de vigilancia. Además de Alemania y la Unión Europea, otros países como China, a manera de resistencia, buscan la consolidación de conceptos como soberanía digital o soberanía tecnológica. ¿Qué significa esto? Es crear políticas que regulen a la tecnología desde y para la sociedad. En algunos estados de Estados Unidos, la policía renta sistemas de reconocimiento facial de estas empresas tecnológicas porque son más efectivos que las bases de datos estatales. Eso ha inspirado en el artista mexicano Rafael Lozano Hemer la creación de varias videoinstalaciones que ha presentado con éxito en todo el mundo. Él dice que el selfie es la forma en que hemos normalizado la vigilancia. Lo que bien podría hacernos pensar en obras de la ciencia ficción que nos mostraban distopías entre el humor negro y el terror, como el relato corto El informe de la minoría, de 1956 de Philip K. Dick, adaptada para el cine en la película Minority Report, o la fantástica y kafkiana cinta Brasil, de Terry Gilliam. El problema es grande, porque más allá de la evasión de impuestos de estas compañías cuyas ganancias anuales pueden superar al Producto Interno Bruto de varias naciones, está el tema de la libertad, que es la facultad de los individuos para actuar responsables dentro de la sociedad a la que pertenecen. A cambio de la libertad, hay responsabilidades. La preocupación de los líderes del mundo está más enfocada en lo económico, pues de seguir el creciente poder de los dueños de estas empresas ubicadas en el ciberespacio, aunque asentadas físicamente en unos pocos países, pronto tendremos que acostumbrarnos a ver a los líderes del G20 sentarse a negociar con el GAFAM, aunque es probable que eso ya esté ocurriendo. Con relación a la libertad,
una firma modesta de publicidad en redes sociodigitales en cualquier país del mundo tiene la información de los gustos y hábitos de sus usuarios, gracias a los algoritmos que descifran los likes y cookies, además de revisar el récord de consumos o compras en red. Por ello, el escritor mexicano Nayef Yeya, en su ensayo Mundo Dron, asegura que ahora vivimos en una sociedad teledirigida desde nuestros teléfonos celulares, donde los usuarios son los drones. Nuestro libre albedrío se reduce a la libertad de escoger nuestros consumos previamente delimitados por los algoritmos. Incluso los guiones de las películas de Hollywood están alimentados de la moral que fluye en redes sociodigitales para asegurar el éxito en un mercado de compradores cada vez más homogéneos. Pero habrá gente que diga que por eso no tiene redes sociales. No importa. Mientras se posea un teléfono inteligente, con videojuegos, un servicio de streaming o una computadora a su nombre con la que navegue en la red, cuenta de correo, use un sistema de mensajería instantánea, pida un taxi o comida por la aplicación o active su geolocalizador, forma parte de todo esto. Pues los contratos de términos y condiciones casi no cambian entre una empresa y otra. ¿Qué queda? En cada país, como ahora se hace en Europa, debemos partir de que el producto del mercado de las tecnologías son las personas, para entonces establecer políticas, leyes y marcos regulatorios a través de cuerpos colegiados que estén actualizados constantemente en un mundo tan cambiante como de apariencias, donde lo real se confunde con lo virtual. Bueno, seguimos en esta idea sobre la censura desde las redes sociodigitales. ¿Qué pasa con el cuerpo? Pensemos, por ejemplo, que los Juegos Olímpicos de la antigüedad era con los cuerpos desnudos. ¿Por qué? Porque resultaba también un placer enorme ver esos cuerpos. A continuación vamos con una entrevista con una fotógrafa que reflexiona sobre eso. ¿Cuál es el límite entre cuerpo, erotismo, pornografía y todo eso en la mente de quienes usan la red? En algún momento de la historia, el arte hizo del cuerpo humano el personaje principal. Pero con el paso del tiempo, la aparición del Internet y las nuevas tecnologías cambió la forma de observarlo. Es por eso que la fotógrafa Ana Romo, pensando en esta situación y sumado a su admiración por el cuerpo humano, se interesa y desarrolla fotografías de desnudo. ¿Por qué el cuerpo humano? Recuerdo mucho también en algunas exposiciones que veía, era una constante, ¿no? El cuerpo humano desnudo en el arte, ¿no? Y se me hace muy curioso eso. Y fue como, pues es que sí, o sea, el cuerpo humano es muy bello, ¿no? Y lo escondemos todo el tiempo. Empecé con foto arquitectónica y lo que a mí me gustaba era, si me gustaba un edificio, darle vueltas al edificio y encontrar el ángulo que me gustara y que tal vez no se viera un edificio, pero que te hiciera pensar, que te hiciera observar la foto, ¿no? Entonces yo creo que eso lo mandé muchísimo a mi foto de desnudo. Romo únicamente ha publicado su trabajo a través de Instagram. En 2020, las políticas de la red social se modificaron para cambiar ciertas cuestiones en las que se trataba de igual manera el desnudo artístico y la pornografía. Sin embargo, el trabajo de Ana ha sido cancelado y censurado en varias ocasiones, lo que provoca pensar, ¿por qué? ¿Para quién es el contenido dentro de las redes sociales? Sobre todo en una plataforma que se enfoca en compartir fotografías tanto del día a día como del trabajo de artistas. Obviamente entiendo como esto de la censura como por los niños y eso, pero se me hace muy hipócrita como que no censuren otro tipo de contenidos, como que es muy fácil buscar porno, soft porn o imágenes, pues sí, grotescas un poco, pero que sí van a lo sexual, ¿no? O sea, pero fotos como las mías que pues no, nada que ver, porque ni siquiera busco la sensualidad ni nada de eso, la censuren por cosas tan pequeñas, se me hace muy curioso, o sea, porque buscas así culos, tetas en Instagram y te salen 1000 páginas, en Google buscas porno y te salen 10,000 páginas, no sé, infinitas, ¿no? Pero como si buscas tal cual, o sea, cómo se ve una vagina, cómo se ve un pene, no sé, es más difícil, o sea, tienes ese acercamiento a través de lo sexual, entonces como, pues sí, ¿a dónde van ese contenido?
Para mostrar su trabajo y seguir desarrollando su pasión por la fotografía de desnudo, Romo ha tenido que aprender de las reglas de censura y cómo usarlas a su favor. Y de hecho he encontrado, o sea, con mis últimas fotos, como una manera de jugar con la sombra y la luz que no parezca que es, entonces no me lo pueden censurar. Pero bueno, como que he jugado con eso y no me las han podido borrar algunas, pero sí me shadowbanean, ¿no? O sea, como ese poder que tienen, ¿no? De no llegues a tanto alcance, si ellos no ganan dinero, pues no les sirves. Una de las grandes problemáticas que tuvo Instagram y que les orilló a modificar sus políticas fue el movimiento Free the Nipple, que busca erradicar la censura de los pezones femeninos, ya que hacia la fotografía del torso desnudo de un hombre no existe una política igual. Otra problemática fue lo que sucedió con la modelo Naomi Nicholas Williams, que a raíz de 2 fotografías eliminadas, surgió un movimiento, I Want to See Naomi. Se acusaba a la plataforma de discriminar repetidamente a las personas negras y a las mujeres de talla grande, y de eliminar sus fotos o no proporcionarlas de la misma manera que se hace con usuarios de raza blanca. En el caso de Naomi, la imagen fue eliminada por, aparentemente, violar la guía de pornografía de Instagram. También siento que va como que esto es un tanto patriarcal, como pues sí, para los hombres son las mujeres que se ven bien. Y pues seguir más este tipo de proyectos que pues normalizan lo que debería de ser normal, el cuerpo humano en sus múltiples facetas, todo, ¿no? O sea, en lo extenso que es, o sea, todos somos diferentes, no hay ningún cuerpo que sea exactamente igual. Que hay que apropiarnos de ese espacio, ¿no? O sea, tal vez Instagram y todos los que estén detrás de eso busquen censurar todo eso, pero lo podemos lograr, o sea, como irnos apropiando poco a poco. De esta manera llegamos al final de Semanario N22 con este programa que nos puede llevar a un debate riquísimo en diferentes momentos de la historia de la humanidad, porque no solamente hablamos de nuestra actitud como individuos, sino también como sociedad. Por cierto, les recomiendo una novela que habla sobre esto, La letra escarlata, ambientada en Boston de finales del siglo XIX, en donde hay un señalamiento desde la sociedad protestante de la época. Hay 2 películas, si no quieren la novela, vean la de Wim Wenders. Nos vemos pronto.